Bien, señores, con nosotros el ingeniero Juan Temístocles Montaz, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana y precandidato presidencial del PLD. Buenos días, Temo. Muy buenos días y encantado de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Grandes amigos y amigas. De siempre. Bueno, Temo, ayer Carlos Amarante Barret propuso un debate entre los aspirantes presidenciales que se identifican con el presidente Medina y que después se haga un acto común. ¿Qué piensa de esta propuesta? Buenos días, adelante. Mire, yo creo que la propuesta del compañero Carlos Amarante Barret hay que ampliarla. ¿Ampliarla? Sí, yo creo que deberíamos plantearnos un debate entre todos los que están aspirando a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Es hacer algo muy parecido a lo que hacen los demócratas. O sea, incluir a Leonel. Incluir a Leonel, ¿por qué no? Yo creo que deberíamos plantearnos un debate en donde participen todos los compañeros que están aspirando para que la gente se forme una opinión realmente de quiénes están capacitados y quiénes no están capacitados para gobernar la República Dominicana. Por tanto, yo amplío la propuesta de Amarante Barret para que vayamos a un debate, todos los que estamos aspirando. No solo los danilistas, sino todos. Todo, como lo hace el Partido Demócrata. En el Partido Demócrata van decantando en función, digamos, de la participación que los precandidatos hacen, los que están aspirando a lograr la nominación presidencial por el Partido Demócrata. Yo creo que le haríamos un gran servicio al partido y a la democracia en la República Dominicana, el que todo el mundo pueda exponer y que la gente vea quiénes realmente están capacitados para gobernar la República Dominicana. ¿Están compitiendo ustedes en igualdad de condiciones? ¿Hay un escogido? En un momento dado se pensó, Navarro, y por declaraciones que lo ofrecía. Y siempre destaco el apoyo de los senadores a Reinaldo Paredes, y ahora con la salida de Gonzalo surgen las dudas. ¿Hay igualdad de condiciones entre ustedes? Bueno, yo no sé si habrá o no habrá igualdad de condiciones con relación a los otros compañeros que están aspirando. En mi caso, yo lo que me he dedicado es a armar una estructura a nivel nacional. Yo puedo decir que, a diferencia de los otros compañeros que están contando fundamentalmente con la estructura del compañero Danilo Medina, yo tengo una estructura que me permite moverme en el país entero. Yo esta semana pasada estuve trabajando martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ayer terminé un recorrido por la provincia de María Trinidad Sánchez, visité todos los municipios. Yo creo que no hay un precandidato dentro del PLD que esté en condiciones de hacer eso. O sea, cuentan con que, bueno, por el hecho de ser danilista pueden mover gente, pero no tienen estructura fidelizada que en cada una de las localidades puedan mover el voto a favor de ellos. Yo por esa razón, yo digo, vamos a esperar a ver qué va a ocurrir. Nosotros estamos ahora en esa etapa de volver a recorrer el país. Solamente descansamos el lunes. Mañana estamos de nuevo en las calles. Vamos a visitar mañana la circunscripción número 1 de Santo Domingo, del distrito, la circunscripción número 2 del distrito, la circunscripción número 3. Y vamos a estar esta semana en eso, o sea, trabajando con la gente de manera directa. En el caso de los 6 precandidatos y ahora Gonzalo, la pregunta es, ¿Gonzalo se integró, se ha reunido con ustedes? ¿Y cuál fue el acuerdo específico que establecieron ustedes cuando se reunieron a propósito de cómo las características, las condiciones y el instrumento para elegir al seleccionado? Yo creo que lo primero que hay que señalar es que nosotros llegamos a un acuerdo con el presidente de la República. Correcto. Y el acuerdo con el presidente de la República no le cerraba la puerta a nadie para competir. O sea, no es nada más para ustedes 6. No somos nosotros 6. Quedó claro que si algún otro compañero quería entrar en competencia, que entrara en competencia. Y si era del danilismo, bueno, pero muy bien dentro del danilismo. Y la idea es que, bueno, al final se va a producir una encuesta. Posiblemente no sea una sola, para evitar malas interpretaciones. ¿Quién elige las encuestadoras? Inclusive déjenme decir lo siguiente, el compañero Danilo Medina fue tan democrático que dijo, busquen ustedes las encuestadoras, no la busco yo para que después nos digan que el que salió fue que impuso el candidato, no. Y realmente ya nosotros en el equipo, digamos, de los precandidatos hemos hablado de la posibilidad de 3 encuestadoras
que esperamos que ya a partir de la primera semana de septiembre salgan al territorio nacional a verificar el nivel de simpatía de cada uno de los candidatos para en función de eso decidir a quién vamos a apoyar. Yo creo, particularmente yo soy de los que entiendo que lo correcto debe ser que ese acuerdo lo respetemos. Con todo el que compita, que lo respetemos. Porque yo he sido el abanderado, y ustedes lo saben, en los momentos en que aquí nadie levantaba el planteamiento que tú hiciste hace un rato, yo lo levanté en el sentido de que lo correcto era no al retornismo y no al continuismo. Yo entendía que le hacía muy bien a la democracia en la República Dominicana. Primero, que el compañero Danilo Medina no fuera a la reelección. Y yo creo que le hace un gran bien a Danilo que salga del gobierno con el respaldo que tiene de la población bien valorado. Y en segundo lugar, entendía que había que cerrarle el paso al retornismo porque en el fondo también se trata de reelección. O sea, es un esquema reeleccionista el que está planteado. Y por tanto, entendía que lo correcto tenía que ser que a los fines de que el partido pudiera continuar su proceso de renovación y que entrara además en un proceso de transformación que tendrá que entrar a partir del 2020, lo correcto era que otro candidato. Y yo decía, no tengo que ser yo el que decida en las bases del partido. Por tanto, siempre he sido en eso franco. O sea, me gustaría ser yo, sin lugar a dudas, pero si al final, de manera mayoritaria, los compañeros entienden que quien va a propiciar la renovación del partido es otro compañero, que seleccionen a otro compañero. Pero lo importante es que sea correcto, lo importante es que sea un compañero que muestre una señal de que en el partido, de eso que tú decías, de que el PLD es una verdadera fábrica de presidentes. Que lo dijo Leonel. Claro que lo dijo Leonel en su momento. Ingeniero Temístocles Montán, una de las figuras principales del PLDismo. Sí, señor. Y de llegar al poder también. ¿Usted es casado? Claro que sí, con hijos. Si no es una indiscreción. No, y con hijos, claro que sí. Varios hijos. Buenos todos. ¿Usted es precandidato presidencial? Claro que sí. Si su esposa se pone a aspirar paralelamente a usted, ¿qué usted hace con esa mujer? Esa es una buena, pregunta. Esa es una buena pregunta, Melton, pero yo sé que tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo con otras intenciones. No. Pero déjame decirte una cosa, en ese caso, yo tengo la percepción de que la esposa no va a aspirar mientras el esposo esté de por medio. Esa es la impresión que yo tengo. O sea, no debe o va a aspirar. Es que no creo que se enfrente a esa situación. Yo pienso que va a respetar. Si su esposo está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, ella no se va a meter en el medio. Esa es la opinión que yo te puedo dar. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de lo mismo No, que tú dijiste. de la esposa mía. Para yo saber. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Qué diferente haría usted a lo que se ha hecho hasta ahora en el Partido de Liberación Dominicana gobernando? Mire, hay muchas cosas que hay que modificar y que hay que cambiar. Por ejemplo, déjenme decirle lo siguiente para que tengamos una idea clara. Yo he sido siempre un abanderado de que el Partido de la Liberación Dominicana surgió como fuerza política con el propósito de crear en la República Dominicana un estado del bienestar. Esa es mi idea. O sea, yo creo que Juan Bosch fue, con todo y que hubo un momento de radicalización, Juan Bosch fue un verdadero socialdemócrata. Y en función de eso, siempre he tenido claro que la idea de la socialdemocracia es crear el bienestar de la población, el bienestar de las personas. Ahora, ¿por dónde empieza el bienestar de la persona? El bienestar de la persona empieza por la salud, es lo primero, la salud. Pero en la República Dominicana no vamos a lograr asegurar el derecho constitucional a la salud mientras en la República Dominicana la gente tenga que estar sacando dinero del bolsillo para cubrir la salud. Y aquí, alrededor del 43% del gasto en salud de la población del país procede del bolsillo de la persona. Yo recientemente escribí un artículo en el periódico Hoy donde señalaba que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, una sociedad
muy aristocrática y por tanto con una gran división social, o sea, una gran desigualdad social. Ustedes recordarán que luego de la Segunda Guerra Mundial el Partido Laborista inglés llegó al gobierno. Sacó a Churchill, que había dirigido la guerra, lo sacó del gobierno. Y una de las cosas que hace el Partido Laborista, que ha sido respetada por todo el mundo, fue crear el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra. Ahora, ¿sobre qué base se sustentaba eso? Sobre la base de que la gente tenía, no importaba que fuera rico, pobre, mujer o hombre, tenía derecho a la salud gratuita, pagada por el Estado. O sea, en Inglaterra a nadie se le cobra un centavo, no importa el tipo de enfermedad que sea. Aquí ustedes saben muy bien que si bien hemos estado avanzando en la construcción de un sistema de protección social, el problema es que tú vas a una clínica y lo primero que te dicen, sí, el seguro te cubre tanto, pero lo otro tú tienes que buscarlo. Y ustedes se han encontrado con casos de personas que van a clínicas, que se internan y cuando viene la cuenta no pueden pagar y no lo sueltan de la clínica hasta que no paguen. Lo meten preso. Eso no debe ser. Un país en donde el Estado sea garante de la salud, el Estado tiene que realmente cubrir el costo de la salud de la población. Primer problema para construir el Estado del bienestar. Segundo problema. Esto, en Inglaterra, yo tengo una hija que se casó con un inglés. Sí. Un parto súper complicado. Tuvo varios hospitales especializados, ni un centavo para Claro, pero es la misma situación en Europa. O sea, yo diría que el legado de la socialdemocracia en Europa, tú vas a España, tú vas a Francia, tú vas a Alemania, y es así. Pero el otro elemento que ustedes, a lo que ustedes tienen que prestar atención es el tema de las pensiones. El otro elemento fundamental de un sistema de protección social es las pensiones. O sea, ¿por qué en esos países la mayoría de la población muere vieja? Ustedes van a Europa y es difícil encontrarse una muchachita jovencita con un carrito transitando con un niño recién nacido, porque no quieren parir. Pero tú te vas a encontrar muchos viejos. En los aeropuertos tú te encuentras los aeropuertos llenos de viejos. ¿Pero por qué? Porque no mueren. En Japón el 30% de la población tiene más de 60 años. En Inglaterra más del 25%. O sea, la población envejece, pero ¿por qué razón? Porque primero le garantizan salud y además pensiones decentes. O sea, no se van para su casa a morirse como bagazo viejo en medio de la pobreza. Y ustedes saben que son comunicadores sociales, que hay mucha gente de esa que viene aquí a la República Dominicana a pasar sus últimos años de vida sin problema, que compran casa aquí, en las zonas turísticas. ¿Por qué? Porque tienen una pensión decente que le permite vivir sus últimos años de vida sin precariedad. Entonces yo diría que ese es un primer elemento. Si usted quiere, yo siempre digo, la Constitución de los Estados Unidos establece que la función de un gobierno es lograr la felicidad de la gente. Lograr la felicidad de la gente es lo primero que es garantizar la salud. Y en Estados Unidos, que si bien ha habido un gran debate sobre el tema del sistema de salud, todo el mundo sabe que cuando Franklin Delano Roosevelt planteó el New Deal, lo primero que hizo fue crear el welfare. Y el welfare es garantizar salud a la población. Entonces ese es el primer problema. Yo diría, segundo problema. Y tengo que aquí plantearlo de manera seria, porque son cosas que salud, en el fondo, para mí es también la autocrítica a lo que hemos sido nosotros como gobierno. Segundo problema, educación de calidad. Es lamentable que la educación dominicana sea la más mala de América Latina y ustedes lo saben. Aún con la revolución educativa. Con todo y la revolución educativa todavía nosotros estamos en una situación tal que cuando los estudiantes de tercer grado, de sexto grado y los estudiantes de secundaria van a las pruebas internacionales, quedamos en las peores posiciones. Esa es la realidad. Entonces hay que reorientar la educación dominicana para lograr calidad. Pero no solamente eso, permítanme, porque yo estoy planteando lo que yo voy a hacer si llego a la presidencia de la República. El otro elemento en la educación, ¿estamos formando a nuestra gente para el trabajo? No lo estamos formando para el trabajo. Sí. El bachiller que sale graduado de una escuela de aquí no sabe qué hacer y muchos de ellos terminan en el motoconcho o vendiendo cuchiferi por ahí. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo hemos perdido eso y yo creo que hay que reorientar de nuevo la educación hacia la formación al trabajo. Yo siempre pongo un ejemplo. Hipólito Mejía. Hipólito Mejía fue presidente de la República. Hipólito no tuvo que ir a la universidad para ser un buen agrónomo y fue ministro de Agricultura.
Bueno, yo sé que a Alberto sí, me gustaría. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. Hipólito fue presidente de la República. No, pero fue a Loyola. Y fue claro, pero no fue una universidad. Que hemos tenido. Fue un bachiller en agronomía. Un buen bachiller. Hizo especialización en claro, pero lo que te quiero decir es que el Loyola formaba a los estudiantes, los forma mejor para el trabajo y salían agrónomos ya preparados, salían mecánicos bien preparados, bueno, salían electricistas. Entonces yo insisto que hay que reorientar. Primero, educación de calidad, salud de calidad. Otro elemento, yo pienso que ya usted habló de los tres. Usted habló de educación, salud y pensiones. Ahora una pregunta. No, voy a insistir en otras cosas. Sobre esos mismos temas, para que no. Vamos para que le haga la pregunta. Déjeme decirle algo, don Temo. Sí. Yo tengo un buen tiempo en este programa, hablando es decir, observando esas necesidades, que todos las sabemos. Eso que usted ha dicho aquí lo sabe el país entero. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a garantizar salud de calidad? Si nosotros no tenemos solo la responsabilidad de la salud de los dominicanos, sino también de los haitianos. Ay, papá. ¿Cómo vamos? No, pero es una pregunta para que usted me la explique. Sí. Es decir, ¿cómo usted va a garantizar sin control migratorio salarios que permitan pensiones decentes si los salarios tampoco no son decentes donde usted no controla? Y eso lo han determinado varios economistas, como el propio Joseph Stiglitz, Ha-Joon Chang, entre otros, que plantean que la única razón por la que hay salarios dignos en los países desarrollados es porque hay control migratorio. Dice, la India tiene ingenieros para suplir. Entonces, es decir, ¿cómo usted va a garantizar bienestar social, por ejemplo, salud? Pero ya el sentido de la pregunta está. No, yo te diría, pero tú mismo te la respondiste cuando tú hablabas de la necesidad del control migratorio. Sí, adelante. Hay que establecer realmente una política migratoria. Pero ese discurso no se lo he oído a usted ni a ninguno de ustedes. Bueno, pero me lo está oyendo ahora de mí. O sea, tú estás oyendo que yo planteo que en la República Dominicana, ¿tú me entiendes?, se hace necesario establecer una política migratoria más rigurosa. Porque el Estado, en realidad, su función es regular los movimientos de población, es controlar su población. El Estado tiene que saber qué es lo que tiene aquí, en términos poblacionales. Y por tanto, yo he estado señalando de manera reiterada en las visitas que estoy haciendo, que si llego a la presidencia de la República voy a regular la migración en la República Dominicana. Porque es realmente lamentable. Tú sales a las calles, no aquí en la capital, y te encuentras que todas las esquinas están llenas de venduteros haitianos. Eso es real. La informalidad aquí se nota fundamentalmente cuando tú sales en tu vehículo a la calle, la cantidad de haitianos que están vendiendo sin ningún control. Y eso no debe ser en un país organizado. Y venezolanos también, y colombianos. Trabajando mucho, pero también hay vagando, atracando, vendiendo drogas. Claramente aquella posición no reeleccionismo, no retornismo. Correcto. El no retornismo incluye no habilitación del presidente Medina, primera pregunta. Y segunda pregunta, al escucharlo con las críticas sobre la educación, ay, qué pregunta, y tomar en cuenta que la revolución educativa ha sido la niña linda de este gobierno, un gobierno PLDista, uno deduce, bueno, si es cierto lo que dice Temo, él tiene razón, hemos fallado en educación. Si esta ha sido la niña linda de este gobierno falló, es PLDista, pero Temo es PLDista. Entonces, sí, mire, el proceso, lo primero, el proceso de deterioro de la educación dominicana no es un proceso de hoy. Yo digo que el proceso de deterioro de la educación dominicana empieza con la masificación de la educación cuando el doctor Balaguer llega al gobierno en el año de 1966. Yo viví ese proceso, yo entré a la universidad en esos años y sé lo que pasó. O sea, aquí nos vimos obligados a tener que improvisar maestros ante la masificación de la educación en el país. Inclusive el que no daba para ir a la universidad era que terminaba siendo maestro. Y obviamente eso llegó a un punto tal durante años y años que comenzamos a observarlo en la universidad. Yo fui profesor durante más de 20 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y una de las razones que me llevó a irme de la universidad, inclusive sin solicitar la pensión, fue que cuando yo tenía que evaluar a un estudiante de último grado, que yo daba asignatura de último grado, a mí lo que me llamaba más la atención era que no sabían escribir. Yo decía, pero esto es impresionante. No sabían redactar un texto. Y resulta que en la educación en la que yo me formé,
una de las cosas que uno aprendía desde la primaria era redactar un texto, era leer un libro y sacar conclusiones de ese libro y escribir y se preocupaban por ti. Bien. Y escribir bien. Ahora, la ortografía, señores, impresionante. Pero ese fue un proceso de deterioro. Yo creo que en el caso del compañero Danilo Medina, lo que hay que reconocerle es que ha iniciado ese proceso de transformación de la educación dominicana. Se está en ese proceso y yo creo que de cara a los próximos años, lo que hay ahora es que insistir mucho en la necesidad de lograr la calidad de la educación. Sobre la habilitación. Y sobre la habilitación yo he señalado, bueno, puede ser que en el futuro eso se haga. Yo no creo que sea momento para eso. Y además el compañero Danilo Medina ha sido muy claro con nosotros. Él no va a permitir un proceso para habilitar lo que se ha cuestionado. O sea, si es un proceso que es el resultado del común acuerdo de todas las fuerzas políticas, él lo aceptaría. Pero él no lo ha dicho a nosotros, yo no me voy a deshonrar iniciando un proceso que luego pueda poner en cuestión mi moral y que sea un elemento. O sea, que usted luego no está lo de acuerdo con la habilitación. No está de acuerdo con una reforma para la habilitación. Si esa habilitación no surge como consecuencia del consenso de todas las fuerzas políticas, yo no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Temo, Buena posición. dos etapas de el llamado expediente Odebrecht. Exacto. La primera etapa, la de todo el show espectacular. La segunda etapa, las revelaciones que ha hecho el Mailbank, donde están claro cómo se movieron las coimas de Odebrecht y están señaladas cuáles son las empresas y cuáles fueron los destinatarios de esas coimas. Sin embargo, esas coimas no están en el expediente y no estuvieron nunca en el expediente Odebrecht en la República Dominicana. De esas dos etapas, en las que incluso fuiste víctima de la primera etapa, ¿qué reflexión tiene? No, yo pienso que de una u otra manera lo que surge de esto es que hay que seguir profundizando en las investigaciones. Y yo creo y pienso que la Procuraduría General de la República lo va a hacer, porque yo soy consciente de que la opinión pública, el país en sentido general, está esperando que estas últimas revelaciones que hizo Alicia Ortega en su programa sean clarificadas. Incluso ocasionaron renuncias de personas que aceptaron que recibieron pagos. Yo sé que ya se han estado interrogando a esas personas, se han estado investigando, y yo espero que en el transcurso de los próximos días la Procuraduría General de la República actúe, porque yo creo que lo que se entiende, lo correcto es que se actúe, porque ahí hay cosas muy concretas. ¿Falta gente en ese expediente, a su juicio? Bueno, de acuerdo a las revelaciones de Alicia, parece que sí. Y yo creo que el hecho de que se estén interrogando es porque la Procuraduría reconoce. Y yo pienso... Pero usted admitió en un momento que recibió ingresos económicos, tanto para el presidente Fernández como para el presidente Medina, en 3 periodos, en el 2008, 2012 y 2016, para las campañas presidenciales, pero que usted no sabía que era Odebrecht, sino que le entregaban el rondón. No, yo creo que lo importante en esto es tener claro que ese juicio no era un juicio por financiamiento de campaña política. Yo creo que este es el elemento fundamental que hay que tener claro para que entiendan por qué a mí no se me podía enjuiciar. Okay. Ese juicio no era por financiamiento de campaña política, eso era un juicio por soborno. Y lo que se evidenció en las investigaciones que hizo la Procuraduría General de la República es que en mi caso no habían elementos que pudieran evidenciar que a mí me sobornaron. Primero, yo no firmé ningún documento. Yo no firmé ningún documento. Y si obviamente se iba a llevar eso al nivel de someter a la justicia a gente por financiamiento de campaña política, había que meter a todo el mundo aquí en este país. Porque aquí todo el mundo ha recibido financiamiento de campaña política, e inclusive de Ángel Rondón. Todo el mundo, todo el mundo. Por tanto, yo creo que lo importante es dejar claro. Oposición. Claro, por tanto, lo que había que dejar claro era que una cosa era soborno y otra cosa era financiamiento de campaña.
En mi caso, lo que quedó claro. Pero además, un elemento muy importante. ¿Usted nunca firmó ningún documento? Ningún documento. Yo no firmé. Nada que tiene que ver con Odebrecht. Yo no firmé el contrato de Odebrecht ni nada por el estilo. El ministerio yo creo que suyo esa, lo construyó. yo creo que esa fue la parte fundamental que evidenció frente al Ministerio Público, que yo no tenía por qué involucrarme a mí en eso, porque además no había razón para decir que a mí me habían sobornado, porque si, ¿para qué? Para firmar que yo no firmé nada. Y entonces yo creo que esto es muy importante, porque además, y esto es aquí donde yo quiero resaltar algo. Si ustedes leen el dispositivo que llevó a la Procuraduría General de la República a sacarme a mí del expediente, yo creo que esto es un elemento muy importante. ¿Qué es lo que se señala? Bueno, investigamos a fondo y se hizo una investigación, porque ustedes saben muy bien que se solicitaron informaciones a todas partes del mundo. Se solicitaron a bancos extranjeros, en Estados Unidos, en Panamá, en España, en Alemania, en Suiza. ¿Y qué es lo que dice? Investigamos todo y no encontramos que este señor tenga cuenta bancaria, porque no la tengo. Que tenga propiedades, porque no la tengo. Yo digo, si hay aquí un político al que nadie le puede señalar que tiene 1 metro de tierra, soy yo. Entonces, ¿por qué no entran en el expediente a usted? ¿Lo bueno, detienen? obviamente, como me mencionaban, porque sin lugar a dudas no puedo negar que me mencionaban. El Ministerio Público, en la fase preliminar, claro, solo por mencionar, usted podía caer preso y si le transfieren dinero, no. Tenían que investigar. Yo pienso que el tema medular fue ese, o sea, metieron a todo el que mencionaban. Cuando hicieron las investigaciones, vieron, bueno, pues esta gente no tiene un chele. Entonces dejaron gente fuera del expediente. ¿Qué? Dejaron gente fuera del expediente. Si nos atenemos ahora a las nuevas revelaciones, es muy probable que esa sea la conclusión. Señores, agradecer esta comparecencia tan interesante. ¿Sí? ¿Tú tenías otra pregunta final? ¿Tienes otra pregunta? No, yo pensaba que había más preguntas. Bueno, pero hubiera sido interesante poder un poco abordar más el tema programático y la diferencia. Y esta es una última pregunta para ti. Sí. Usted ha hablado del tema de la calidad de la escuela, es decir, eso. Pero vámonos preciso a una pregunta. No, sí, pero muy preciso, es decir, de la calidad de la escuela. Las sociedades que han logrado desarrollo, y usted la ha estudiado, porque yo sé que usted la ha estudiado, generalmente clasifican la escuela. Es decir, una escuela donde va todo el mundo, la educación es elitista en sí, querramos o no. Es decir, el talento no se le puede privar al que lo tiene de la oportunidad que el que no la tiene, usted va a invertir menos en él. ¿Está de acuerdo con ese tipo de política, con que se seleccionen diferentes tipos de escuelas? ¿O la escuela de que tú el que llegó lo vamos a inscribir? Eso normalmente porque ocurre. Así no vamos a mejorar. También eso es otra carga de la educación dominicana. Ocurre a nivel de la formación ya universitaria. Pero es un derecho constitucional que el Estado tiene que garantizar a los dominicanos, que todos los dominicanos tengan derecho a una educación de calidad, Yo siempre, Julio, permítanme terminar esto, porque yo creo que es un elemento fundamental. Yo siempre pongo de ejemplo el hecho de que los países del sudeste asiático se han desarrollado por la calidad de su educación. Ustedes oyen que Apple está en China. ¿Por qué ustedes creen que Apple está en China? ¿Por qué? Porque China, cuando sus estudiantes participan en las pruebas internacionales de lenguaje, matemática y ciencia, los estudiantes de China son los que salen en la primera posición. En algunos años, puede ser que en otros años salga Corea del Sur, salga Japón. O sea, el tema es que la calidad de la educación hoy es fundamental si queremos participar de la revolución tecnológica, y por eso que yo insisto mucho en que hay que trabajar en orientar la educación dominicana. Ingeniero Temístocles Montá, usted, Danilo Medina y Leonel Fernández fue los que orquestaron la llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana. Así mismo. De harto sabido. Sí. ¿Usted no se siente ofendido con el trato abusivo, que yo lo dije, que le dieron en el caso de Odebrecht? En su momento yo lo dije. Mire, déjeme decir lo siguiente. Los que estamos en la actividad política tenemos que estar preparados para todo. Así es. Pero no para eso. Oye, Juan Bosch nos dijo a nosotros, yo recuerdo que nos lo decía a nosotros cuando estábamos ahí formándonos con él, que el que se metía en la política en aquella época tenía que estar preparado para 2 cosas: la cárcel o el cementerio. Por tanto, uno tiene que estar mentalmente. Yo lo que siempre he tenido claro fue una situación sumamente delicada. O sea,
Yo sé que fundamentalmente al presidente de la República le resultaba concho. Bueno, pero estaba mencionado, era la realidad, estaba mencionado. Yo lo entendí, o sea, me mencionaban, tenían que investigarme. Me investigaron y yo pienso que para mí lo importante es que lo que salió a colación ahí pone en evidencia que si hay un político serio en la República Dominicana, ese soy yo. Y yo he dicho que lo han hecho 2 veces, porque ustedes saben muy bien que en el gobierno de Hipólito Mejía, Hipólito y yo somos familia, ¿eh? Le agradezco, y le agradezco mucho a Hipólito que me investigara y que él mismo dijera, le dijo a un pariente, lo investigamos de arriba abajo y es un hombre serio. Y ahora me investigaron de arriba abajo y salgo como un hombre serio. Pues Muy gracias, bien, Juan muy bien. Temito Cles Montaz, miembro del Comité Político. Cuando te investigaron lo que tiene deuda. Cambio, bueno.